Vamos a continuación con el profesor Arcaiz Castañeda, profesor de la Universidad de Deusto, licenciado y diplomado en Educación Física, máster en Alto Rendimiento Deportivo y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Ha trabajado como entrenador y preparador físico en diferentes disciplinas y deportivas y es autor de numerosas publicaciones. Nos va a presentar hoy efectos de la creatina y el entrenamiento neuromuscular en pacientes de cáncer de mama. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias. No, lo primero de todo, como siempre, gracias a Álvaro, a la red y a la universidad por la invitación. Os voy a presentar unos datos preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo ahora en la universidad relacionada con el entrenamiento de fuerza y la suplementación con creatina en pacientes de cáncer de mama. Esta investigación tiene dos patas principales. Por un lado tenemos el entrenamiento de fuerza, la suplementación con creatina. Hay investigaciones o había previamente investigaciones relacionadas con la suplementación de creatina en pacientes oncológicos. Igualmente el entrenamiento de fuerza, toda la evidencia que tenía el entrenamiento de fuerza en paciente oncológico. Y respecto al entrenamiento de fuerza con suplementación de creatina en paciente oncológico, pues luego veremos, hay alguna investigación había, pero bueno, metodológicamente pues eran un poco escasas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no hablamos, cuando hablamos de cáncer, hablamos de una enfermedad, pero que realmente son muchas enfermedades por los diferentes tipos de cáncer que hay, muchos tipos de cáncer. La manera de clasificar los cánceres, la afección que puede tener, los tratamientos que se hacen a cada uno de los cánceres, el tipo de tratamiento que se le da al paciente y los efectos secundarios que tiene cada paciente con esos tratamientos, pues es muy individual. Entonces las posibilidades son infinitas, con lo cual a la hora de investigar también las respuestas que se dan a los entrenamientos y a la suplementación, pues suele ser bastante variada. Por eso también hay mucha investigación en cáncer y hay que hacer mucha investigación en cáncer, porque dentro de ser una enfermedad, pues las posibilidades son infinitas. Por un lado, la primera pata que hablábamos antes, el entrenamiento de fuerza en paciente oncológico, ya ha demostrado, ¿no? Pues hay evidencia científica, os pongo un par de artículos, pero hay muchísima evidencia científica respecto a los beneficios del entrenamiento de fuerza relacionado con la sarcopenia. Una de las razones principales por la que mueren los pacientes de cáncer es por caquexia, es por falta por consumirse, por falta de masa muscular. Con lo cual el entrenamiento de fuerza está muy recomendado, relacionado con la sarcopenia y con la composición corporal y la fuerza. Le ayuda, mejora la fatiga, mejora la densidad ósea, el rango de movimiento, calidad de vida, ansiedad, mejora el linfedema. Todavía se sigue investigando, pero las primeras investigaciones que se realizaron en cáncer no era para ver los beneficios que tenía el ejercicio físico, la actividad física en pacientes oncológicos, sino para saber si se podía hacer actividad física o ejercicio físico con pacientes oncológicos, para saber si era seguro. Ahora no sabemos solo que es seguro, sino que hay que hacer actividad física, tanto cardiorrespiratoria como entrenamiento de fuerza. Y por último os pongo ahí la composición corporal y la fuerza, porque es en las variables que me centraré hoy. Luego os comentaré un poco todas las variables que estamos midiendo nosotros en nuestro estudio, pero hoy me centraré en la composición corporal y en la fuerza. Por otra parte, en la suplementación con creatina en paciente oncológico, ahí os pongo ya interrogaciones, porque aquí no hay tanta evidencia científica, sí que hay estudios, pero igualmente, como os comentaba antes, pues hay muchos tipos de cáncer, muchos tratamientos, y entonces las respuestas a la suplementación de creatina puede ser muy diferente en función de qué variable, con qué tratamiento y con qué tipo de cáncer. Sí que parece que puede ser un posible agente anticancerígeno, refuerza las células T, que son relacionadas con el sistema inmunológico, entonces parece que la suplementación con creatina puede ayudar al sistema inmune a combatir al cáncer. No quiere decir que vaya a curar el cáncer, hablamos de aquí de ayudas. Composición corporal, al igual que unos estudios, parece que pueden ayudar a no empeorar muchos, luego hablaremos de algunos tratamientos, y algunos tratamientos tienen un efecto secundario relacionado con la composición corporal, los tratamientos hormonales, con lo cual parece que la creatina podría ayudar a que esa composición corporal no empeorase tanto.
el rendimiento muscular, puede ayudar al rendimiento muscular, atenuar la acumulación de grasa durante la quimioterapia relacionada con la composición corporal anterior y retardar el crecimiento del tumor sin afectar a la tasa de supervivencia general. Quiere decir que afecta al tamaño del tumor, pero no afecta a la supervivencia del paciente, ¿vale? Al diagnóstico final, digamos. Por otra parte, antes de cuando estuvimos diseñando, yo soy el investigador principal del proyecto, cuando empecé a diseñar el proyecto ya había 2 publicaciones en 2021 y 2022 que alertaban del cuidado que había que tener o de las posibles consecuencias que podía tener la suplementación de creatina en pacientes oncológicos. Esto lo valoramos, el proyecto es un proyecto interdisciplinar. Yo soy licenciado en educación física, pero tenemos nutricionistas, tenemos médicos, tenemos bioquímicos, biólogos. Entonces, entre todos valoramos si había que hacer caso o qué evidencia podían o qué peligro podían tener los pacientes a la hora de participar, por lo que comentaban estos 2 artículos que comentan el peligro que puede haber o que la suplementación con creatina podía facilitar una metástasis del cáncer. Una de las medidas que tomamos, la recomendación y la decisión que tomamos entre todos, oncólogos incluidos, fue que eran estudios en ratones, con dosis de creatina que igual no eran las más representativas si hablamos de ahora también, todo esto yo no soy nutricionista, pero las dosis que se están recomendando en creatina ya hablamos de 20 gramos. Aquí daban dosis, no eran dosis de humanos a ratas, pero sí eran dosis importantes de creatina a ratas, con lo cual, teniendo en cuenta la metodología que habían empleado, que eran ratas y estudios muy preliminares de laboratorio, consideramos tomar una medida que fue no coger a pacientes directamente, sino coger a supervivientes de cáncer de mama. Luego os comentaré por qué cogimos cáncer de mama, pero cogimos supervivientes, con lo cual ya el tratamiento, la mayoría de ellas tienen tratamiento hormonal, pero ya eran supervivientes de si habían tenido cirugía o habían tenido radio. ¿Vale? Eliminamos un poquito, dejamos a un lado en este caso la quimioterapia, porque los efectos secundarios de la quimioterapia no tenían nada que ver con la cirugía o la radio. Entonces, importante tener estos 2 artículos en cuenta, los tuvimos en cuenta, somos conocedores de ellos, pero bueno, decidimos con esa medida seguir adelante. ¿Qué 3 artículos hay, qué 3 investigaciones hay relacionadas hasta ahora con el entrenamiento de fuerza y la suplementación de creatina? Aquí el investigador que más había trabajado era de Carolina del Sur, que era Feynman, el cual está en el proyecto también, contactamos con él, hablamos con él y colabora con nosotros. El primer estudio de todos desde el 2000, bueno, por fecha están ahí ordenados, 2024-2024, pero sí que veíamos que el primero de todos eran 12 semanas de intervención. Depende qué variables queríamos medir, 12 semanas podía ser un poco corto. Si queríamos medir la fuerza, quizá 12 semanas podía ser adecuado. Si queríamos analizar variables relacionadas con la composición corporal o la masa muscular, pues para buscar una hipertrofia o ver efectos en esa hipertrofia muscular, 12 semanas podría ser un poco corto. Por otro lado, entrenaban 3 días, que podía ser suficiente. Los pacientes eran de cáncer de próstata, con lo cual eran hombres. Ya estamos escuchando, hay muchas evidencias, ¿no?, de la diferencia que hay entre hombres y mujeres en la fisiología, con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. 30 sujetos. Ahora os hablaré un poco de las limitaciones. Los datos preliminares que os voy a presentar tienen esa limitación, que son datos de la mitad de la muestra que planteamos nosotros, con lo cual el tamaño muestral, yo plantearé 60 sujetos, 60 pacientes, con 30 el tamaño, o sea, el tamaño muestral es muy bajito, con lo cual las consecuencias, las conclusiones que podemos sacar de esa investigación pues son muy limitadas. Y luego en esta investigación también les daban un suplemento de proteína, otra variable muy importante a tener en cuenta porque en muchos estudios no se tiene en cuenta la nutrición. Entonces, si estamos midiendo la composición corporal o si la paciente es capaz de ganar masa muscular, ya no fuerza, pues también tendríamos que tener en cuenta si tiene el aporte de proteína necesario. En este caso le daban un suplemento de 20 gramos diarios, un suplemento de proteína para facilitar que el paciente en este caso pudiese llegar a la cantidad diaria recomendada de proteína, pero sin controlar si llegaban a esa cantidad diaria recomendada.
En el segundo estudio las limitaciones son diferentes, son 52 semanas, con lo cual es un estudio muchísimo más largo, que podría, en ese sentido podría ser más adecuado. 2 días a la semana, si hablamos de 52 semanas, 2 días podría ser suficiente si hablamos de una persona sedentaria y que comienza a entrenar. Próstata metastásico, ya hablamos de metástasis, con lo cual ya igualmente el paciente no metastásico y el metastásico tampoco tiene los mismos, las mismas características y los mismos, las mismas características, no me sale la palabra ahora. 200 sujetos, con lo cual la muestra sí que era mucho más grande, pero la intervención que hacían era con bandas elásticas a domicilio. Entonces esto era un programa totalmente diferente, con bandas elásticas, la manera de individualizar y la manera de poder definir la carga y la intensidad pues es muy limitada. Con lo cual aquí la limitación estaría más en el entrenamiento que hacían, incluso en los días a la semana, en la frecuencia de ese entrenamiento, no tanto en la duración. Y aquí tampoco se hacía ningún aporte de proteína extra, no se controlaba nada de la dieta, entonces pues metodológicamente también tenía sus problemillas. Y la última investigación, igualmente, cáncer de cabeza y cuello. Esto es un cáncer bastante más mortal que el de próstata o el de mama. Los pacientes suelen tener mucho peores hábitos, suelen ser más sedentarios, muchas veces fumadores. Entonces, el paciente son 30 sujetos, igualmente la muestra es muy pequeña, pero las características del paciente no tienen nada que ver. Y luego metodológicamente no os he especificado ni el entrenamiento ni nada porque el artículo es muy limitado en ese sentido y no especifica muchas cosas de la metodología, con lo cual volvemos a la idea inicial, ¿no? Hay problemas metodológicos en estos 3 casos. Con lo cual, este es el protocolo de nuestro estudio, que lo publicamos en el 2024. Diseñamos un estudio de 16 semanas, 3 días a la semana de intervención, supervisada por un graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, presencial en la universidad con nosotros, cáncer de mama, que no hayan recibido quimioterapia, radiocirugía, solo radio, solo cirugía. La gran mayoría de ellas, si no, no conozco ahora el dato, no me acuerdo, pero alrededor del 90% reciben tratamiento hormonal. Ese tratamiento hormonal, la razón probablemente por la que Fireman también en su estudio había incluido pacientes de cáncer de próstata es porque los tratamientos de tanto del cáncer de próstata como el de mama suelen tener un tratamiento hormonal y esos tratamientos hormonales tienen unas consecuencias y unos efectos secundarios directamente en la composición corporal. Les hacen ganar mucha grasa y perder mucho músculo. Hablamos de pacientes que nos han reportado pues, que han cogido 8 kilos de grasa, 8 kilos con grasa y perdiendo músculo. Ellas no saben cuánto, pero bueno, que han ganado 8 kilos. Entonces, es algo que este estudio, teniendo un objetivo directo en mejora de la fuerza y de la composición corporal, pues creemos que pueden ser pacientes de las que más se podían beneficiar de esto. Con lo cual incluimos cáncer de mama. 120 sujetos. Luego veréis en los grupos, en una diapositiva del protocolo, del proceso a seguir, como ahí queremos por lo menos poder incluir tamaño muestral de 34 o 35 pacientes por grupo, que haremos 3 grupos, ahora os lo explicaré, pero como sabemos que habrá gente que lógicamente ya no está pasando, pues que abandona o que no, pues nos gustaría llegar a 120 pacientes con un grupo control y dos grupos experimentales. Y les damos un suplemento de proteína. Igualmente, como os comentaba, hay nutricionistas y se les hace un control de la dieta. Una dieta y cuál es la cantidad de proteína que ingieren y cuál es si la dieta es adecuada o no. Eso, todas las valoraciones las hacemos en la semana 0, en la semana 8 y en la semana 16. Veis aquí, el reclutamiento se hace a través de 2 hospitales. Nosotros trabajamos en Bilbao, tenemos 2 hospitales principales de Vizcaya. Y también hay que reconocer a CAMBI, que es una asociación de pacientes de cáncer de mama, la ayuda que nos da para el reclutamiento. Reclutamos con la ayuda de la asociación y los hospitales. Una vez hechas las valoraciones iniciales, se les asigna en un grupo de manera aleatorizada o en el grupo control, que se les da unas recomendaciones de actividad física y solamente hacen las valoraciones. Grupo experimental 1 y grupo experimental 2. Los 2 grupos vienen a entrenar presencialmente 3 días a la semana a la universidad y uno de esos grupos tiene creatina, toma creatina y el otro grupo toma un placebo, maltodextrina.
Las valoraciones, como he comentado antes, semana 0, semana 8 y semana 16. Igualmente añadimos al grupo, los grupos que terminaban el entrenamiento, a un grupo darle creatina, incluso con el estudio terminado después de 16 semanas, seguir dándole creatina para hacerle una valoración posterior y saber hasta qué punto la creatina, sin entrenar o entrenando, ahí no lo vamos a controlar, les mediremos si han entrenado o no, les preguntaremos, pero saber hasta qué punto la creatina les puede ayudar a mantener la masa muscular sin entrenar. ¿Vale? Que eso sería otro objetivo, que no era el objetivo principal del estudio, pero esa medición a 3 meses post última valoración, pues es para ver de qué efecto puede tener la creatina por sí sola, relacionado con la fuerza y con la masa muscular. Estas son todas las variables que incluimos en el estudio, por un lado relacionadas con la composición corporal, ahí tenemos una limitación, lo hacemos con bioimpedancia, con un InBody. La calidad de la dieta, tanto la cantidad de la proteína como la calidad de la dieta en sí, la escala de evaluación de función gastrointestinal, calidad de vida, valoraciones. Al final lo más importante es, por mucho que gane fuerza, todas estas ganancias de fuerza y mejora de la masa magra están relacionadas con un mejor pronóstico, una menor probabilidad de recaída y demás, pero lo que buscamos siempre es que el paciente tenga mejor calidad de vida. En todo eso se tiene que traducir las intervenciones de actividad física, se deberían de traducir en eso. Calidad del sueño igualmente. Recogemos orina para hacer un estudio de microRNA y genética. También analizamos 98 polimorfismos para ver si las adaptaciones del entrenamiento de fuerza están condicionadas por la genética que pueda tener cada una de las pacientes. Conocemos polimorfismos que están relacionados con una mayor respuesta al entrenamiento, entonces saber si esa genética en medida o controlada en no pacientes también se respeta en paciente oncológico, en este caso en cáncer de mama. Y por último, la capacidad funcional, la fuerza máxima en tren superior y en inferior, la fuerza de agarre, el hand grip, y fuerza de tren inferior y resistencia, el test de los 6 minutos. Por un lado, bueno, la suplementación, lo que hacíamos con la suplementación, ahí estuvimos valorando diferentes maneras de facilitar la suplementación a las pacientes, pero lo que hemos decidido finalmente es darles la suplementación cada 15 días. Son 16 semanas, que al final son 4 meses, cada 15 días se les daba la suplementación con el objetivo de preguntarles qué tal y nos reportasen algún tipo de feedback, si tenían problemas o no, y asegurar de que se la estaban tomando. Pues si les dábamos la suplementación quizá para un mes o para más tiempo, pues igual si se le ha olvidado tomar algún día o no está tomando, o igual nos enteramos demasiado tarde. Entonces, con el objetivo de recibir feedback, o si tuviese algún problema, o si tuviese algún tipo de, pues, recibir si es feedback positivo o negativo, pero recibir, saber si estaban tomando la suplementación y si tenían algún problema con ella. Las hojas que veis ahí en la imagen son todos los pacientes, todas las pacientes rellenan, se les da una hoja en cada una de las sesiones y rellenan en cada una de las hojas las series. Estos son eran 8 ejercicios, o son 8 ejercicios de fuerza, tanto de tren superior como inferior. 4 series de cada uno de los ejercicios y tenían que rellenar la carga que mueven, las repeticiones que mueven y la sensación de esfuerzo percibido de cada una de las series. Con lo cual, luego podremos, incluso estamos valorando poder aplicar, esto ya es futuro, ¿no?, pero algo de inteligencia artificial que se ha comentado aquí también antes, para poder predecir en función de la intensidad que haya tenido el entrenamiento, o si los pacientes que más intenso han entrenado han podido responder más, las que menos han entrenado. Nosotros les intentamos, ha habido una progresión en el entrenamiento, pero salvo las 2 primeras semanas intentamos que entrenen con un RP, una sensación de esfuerzo percibido de 7-8. Hay a veces que se respeta y otras que no. Son 16 semanas, a veces vienen más cansadas y otras menos. Pero sí que por eso queremos recoger cada una de las sesiones para saber de qué manera o hasta qué punto han respetado eso. No solo respetar, que aquí también hablábamos de adherencia, no solo respetar que vengan a entrenar, sino la adherencia también es que cuando vengan a entrenar que respeten también las intensidades de entrenamiento, porque puede ir un paciente a entrenar, pero si no respeta la intensidad que yo le he marcado, pues el entrenamiento no va a ser efectivo. Con lo cual queremos garantizar que se cumple esa adherencia y que cumplen la intervención como tal entera. ¿Cuáles son las
las conclusiones, y esto luego al final lo he recalcado, lo he puesto en una diapositiva, porque hay que tener en cuenta que hablamos de 60 pacientes, pero por ahora, y resumiendo mucho, ahí vemos el test de los 6 minutos, son 6 minutos, perdón, 6 minutos andando de una baliza a otra. No hay diferencias, esto sería un test de cardiorrespiratorio, no hay diferencias ni en placebo, ni en control, ni en el grupo de creatina. En la fuerza, en la fuerza máxima del press de pecho, tren superior en este caso, igualmente vemos que hay fuerza. El grupo placebo podía tener más fuerza inicial, no es significativo. Luego lo que sí vemos es que los que entrenan, sea grupo de creatina o grupo placebo, los que entrenan mejoran significativamente mejoran respecto al grupo control. En la prensa de pierna, lo mismo, las mejoras se ve pues igualmente que los grupos que entrenan, sean placebo o sea control, las ganancias de fuerza son muy significativas. En el peso no hay diferencias significativas, con lo cual pues luego hablaremos de la masa magra, pero parece que no hay diferencia ni en masa magra, tampoco hay diferencias significativas, ni a 8 semanas ni a 16 semanas. En masa magra lo mismo, no tenemos diferencias significativas, con lo cual hay que tener en cuenta que tenemos un tamaño del efecto moderado, un tamaño muestral limitado. Por ahora hablamos de 60 pacientes, seguimos midiendo y esperamos terminar el año que viene, para verano probablemente, podamos terminar y tener las 120 realizadas, pero todo apunta a que la suplementación con creatina en estas variables, por lo menos, en lo que es masa magra y fuerza, no tiene un efecto potenciador del entrenamiento. Yo, como licenciado en educación física, aquí sí que creo que lo que es importante, y eso nos ha pasado también en alguna charla que hemos dado en las asociaciones y demás, hablábamos del entrenamiento de fuerza, hablábamos de la suplementación con creatina, y todas las preguntas de las pacientes una vez terminada la charla era cómo había que tomar la creatina y qué había que hacer. Nadie nos pregunta cómo hay que entrenar y a qué intensidad. Entonces ya sabemos cómo somos. Muchas veces buscamos el no esforzarnos, el si tomo algo ya mejoro. Bueno, el mensaje yo creo que queda claro. Espero, ya veremos qué resultados tenemos cuando terminemos el estudio, pero yo creo que lo que sí está claro es que el paciente, cuando entrena, mejora, y cuando mejora, la respuesta, un montón de variables relacionadas con ese entrenamiento de fuerza, pero sobre todo la esperanza de vida, la calidad de vida y todas esas variables muy importantes en el paciente oncológico se ven reforzadas. Entonces yo creo que lo que tenemos por ahora, lo que tenemos que recomendar es que entrenen. Importante también recordar que bueno, el proyecto está financiado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y hemos tenido la colaboración de ASTI, ahí es un centro tecnológico, ahí están las nutricionistas, y la ayuda de Creatine for Health. Si no conocéis, es una entidad a nivel mundial que impulsa o que da a conocer los beneficios de la suplementación con creatina. Referencias aquí tenéis. Y listo.